me gustaría que hiciéramos ambos, y los tres acá, una lectura de cómo está desde la perspectiva de ustedes esa labor que se desarrolla y las condiciones también por las cuales pasa la educación en el país. Gracias, Ernesto. Mira, nosotros al hacer un análisis y una mirada en América Latina, en Europa y en otros continentes, cómo se prioriza la educación en algunos países y cómo en otros países la educación no es como el punto central de inversión de los estados, ¿verdad? Nosotros podemos percibir que en todo país desarrollado el punto número uno es que hay una inversión estratégica en educación. Es decir, si se invierte en educación, el país se desarrolla y es totalmente diferente. Pero en los países donde no hay inversión en educación, tenemos dificultades. Y eso es lo que ocurre en El Salvador y en muchos países de América Latina. Hoy en día se ha hecho algo, ¿no? Imagínense que el sueño de nosotros era que los maestros tuviéramos la computadora y ahora la tienen todos los niños. 1.300.000 niños tienen computadora, tienen tablet, y nosotros los maestros todos tenemos una computadora. Entonces ese es un sueño que hace 15 años era como una buena herramienta de trabajo. Así es. Es correcto, es correcto. Es un equipo que viene a complementar la labor educativa en el sentido de ir actualizando, ¿verdad?, el sistema, utilizando todos estos equipos que por el Ministerio de Educación se ha proporcionado a todos los maestros y maestras para ir transmitiendo o poniéndonos a la altura, podríamos decir, de las exigencias y de los mismos estudiantes. Ahora tenemos una sobrepoblación de maestros que no hay donde trabajar. Están aplicando normas de hace 40 años, 50 años. Por ejemplo, la ley, las disposiciones generales del presupuesto dicen que el maestro debe tener 45 alumnos, pero esa ley se hizo hace 50 años cuando las familias tenían 5 hijos y hasta 10 hijos. Y hoy las familias solo tienen un hijo o 2 hijos. Entonces la población para que haya niños ha disminuido. Entonces ahora, ¿cuál debe ser la política del ministerio para que tengamos calidad de la educación? Como nos la planteó un ministro de Bolivia hace como 5 años. No, hombre, me dijo, ustedes en El Salvador tienen una política educativa, dice, un niño, una computadora. Señor, por favor, cambien eso. Nosotros en Bolivia tenemos un niño, un maestro, un niño, un maestro, me dijo, no una computadora. La computadora es algo tecnológico, es una herramienta de apoyo, ¿verdad? Pero no es la que va a sustituir al maestro. Cualquiera podría creer que los maestros solo exigen, pero no dan. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, que mire, pero ¿qué dan a cambio? Es que hago esta pregunta porque la percepción puede ser esa. Es que en el terreno, en los padres de familia dicen los profesores solo son exigencias, piden, pero el problema es que con los 3 años de pandemia, los padres se dieron cuenta qué significa pasar todo el día con los hijos, y ya los padres estaban exigiendo la presencialidad en la escuela porque ya no aguantaban a sus propios hijos en la casa, y el maestro que tiene 30 niños, 40 niños, entonces es una labor muy complicada. Pareciera ser que no hay una evaluación equitativa. Así es, claro. A la hora de verlo eso. No sé si tenemos tiempo. Por favor. Porque yo quiero reiterar sobre la tecnología que estamos hablando. Voy a poner un ejemplo. En una escuela tiene 1000 estudiantes. Quiere decir que entre esos 1000 estudiantes hay computadoras y tablets para los niños, hay 1000 aparatos electrónicos, hay 70 maestros, por ejemplo, ahí hay 70 computadoras para los maestros, pero el único empleado, el único responsable especialista de esa escuela, que es el ingeniero en informática o el licenciado en computación, el Ministerio de Educación lo quita de la escuela y lo manda a hacer trabajo territorial, a visitar a todos pedagógicamente a los maestros, algo que ese especialista no sabe. Eso es un error que el señor ministro de Educación está cometiendo. ¿Cómo ustedes están experimentando este nuevo clima que se vive hoy en día, que tenemos un régimen de excepción y donde en su mayoría de casos delincuenciales pues han disminuido? ¿Cuál es la lectura que tienen al respecto? Mire, no sé si lo hace Noé. Por favor, loco, este es un diálogo, sí, ¿no? Claro que sí. Estamos en diálogo 21. Es correcto, gracias Ernesto. La verdad es que en los centros escolares se percibe un ambiente mejor, más seguro, ¿verdad? Muchos maestros conocemos de que estaban siendo extorsionados
amenazados, ¿verdad?, en sus centros escolares, en sus centros de trabajo. Tenían problemas para accesar, para llegar, para retirarse, y en ese sentido hemos mejorado. Definitivamente hemos mejorado. Se resuelve un problema, Ernesto, Sí. pero se genera otro problema. A ver, ¿cuál es ese problema? Por ejemplo, hay una ley que se llama Crecer Juntos. Sí, sí, la ley. Y el interés, ¿verdad?, superior del niño está plasmado en esa ley. Es decir, que el niño debe recibir la atención especial. Hay que analizar el momento, vivir el momento. El profesor puede tener 10 niños, pero exigirle que esos 10 niños sea una educación personalizada para que haya calidad de la educación, pero no revisando, este tiene 10 niños, quitemos al profesor, otros 10, dejan 2 profesores sin trabajo, y le ponen 30 niños a un ¿Hay solo necesidad profesor. de más profesores hoy en día entonces? No, si hay 40.000 desempleados. Entonces, por esa razón, nosotros hemos hecho hincapié que en base a la ley Crecer Juntos, que establece que el interés superior es el niño, deberíamos tener nosotros ahí, ¿verdad?, 5 niños, un profesor, ¿verdad?, pero no quitar al profesor porque solo tiene 10 o 15 niños, que es lo que está urgiendo. Nosotros desde hace varios años, como ANDES 21 de junio y como CITADMES 21 de junio, hemos venido proponiendo que el Ministerio de Educación necesita contratar psicólogos educativos que atiendan a todos aquellos casos de niños que así lo requieran, ¿verdad? Porque siempre han existido niños que necesitan atención psicológica y el Ministerio de Educación casi no tiene. Podríamos decir que la educación privada ha llevado delantera en este sentido, porque casi generalmente los colegios privados tienen un psicólogo para atender a la comunidad educativa que ellos que asiste a ellos. Sin embargo, en el Ministerio de Educación no lo hemos tenido al nivel que se necesita. El Ministerio de Educación debe tener un programa de atención específicamente para estos niños, porque si no se les da la atención necesaria en este momento, con el resentimiento de ese niño de que su papá está, ¿verdad?, resguardado en una de las cárceles, a la larga se puede convertir en un peligro, en un futuro, ¿verdad?, miembro de esa misma estructura. Entonces, el Ministerio de Educación, nosotros los maestros, estamos como comprometidos, obligados a darle atención a estos niños de cara a lo que dice la ley Crecer Juntos, que el interés superior es el niño, la niña y el joven. Entonces, el ministerio debe de tener un presupuesto específico, es decir, tantos millones de dólares para este programa interno del Ministerio de Educación. Yo en el momento digo, estamos bien, porque el ministro dice, estamos impulsando mi nueva escuela y vamos a construir un modelo educativo salvadoreño. Perfecto, nosotros le tomamos la palabra, porque ya basta de estar copiando currículas de otros países en El Salvador. Hay que crear nuestra propia currícula, es decir, un sistema educativo a los salvadoreños, con necesidades de los salvadoreños. Hay que conocer la verdadera historia del Salvador y no enseñar la historia de la Mesopotamia. Si vivimos en El Salvador, hay que conocer El Salvador, hay que conocer lo nuestro, ¿verdad? Impulsar ahora una nueva formación en el área geográfica. Ese mapa ya cambió. La sociedad salvadoreña tiene una serie de elementos que nosotros debemos tomarles complejos y que el ministerio debe de retomar. Y entonces, retomando lo último de su pregunta, de la universidad, la escuela normal se cierra, las universidades, ¿qué es lo que vino a hacer allí? Que se apartó, se separó, el maestro se ha divorciado de la relación directa con el padre de familia. En aquella época había una relación directa del profesor con la comunidad educativa, los padres de familia. Si el profesor
castigaba al niño por un error, el niño no le iba a poner queja a la casa porque si no recibía otro castigo del padre. Ahora no. Ahora ni siquiera un regaño ni fuerte se le puede hablar al niño porque demandan al profesor y le aplican la ley y lo llevan detenido de un solo. Entonces, como que las leyes también nos atan a nosotros como maestros para que no podamos que la educación sea como la necesitamos, Ernesto. Es decir, hay una serie de elementos que deberíamos revisar en el sistema educativo para que podamos. Otra es la promoción masiva. El niño sepa leer o no sepa leer, lo van promoviendo de un grado a otro. Entonces llega a tercer grado, el niño no puede leer ni puede escribir. Llegan a sexto grado, no puede leer ni puede escribir. Pero ¿por qué se promueve si no sabe? Porque el ministerio permite en su normativa la promoción masiva, porque si el niño se deja aplazado va a quedar traumado y ese daño psicológico no se le puede hacer al niño. Quizás es bueno reflexionar pues sobre ahí lo tenemos precisamente en lo digital, ¿no? Ajá, sí, quizás es importante reflexionar sobre esa imagen que tenemos del maestro. ¿Cuáles deben de ser los parámetros de reflexión que debe de tener ese concepto de la imagen del maestro? Bueno, fíjese que en esa imagen idealizada muchas veces, de hecho, un verso que menciona ese himno es que el maestro debe ser abnegado. Abnegado, ¿no? La abnegación, esa es una cualidad que literalmente lo que significa es renunciar a los propios intereses por un ideal superior, muchas veces por altruismo. Todos los campos, en el sector público y en el sector privado, muchos docentes con recargo laboral, ¿ya? Y eso también afecta la misma labor que se realiza, ¿ya? Entonces, ojo con esa cualidad de abnegación. Muchas veces el maestro se considera que es como poseedor del fuego sagrado, de la llama del conocimiento, que debe trasladarlo a sus alumnos y alumnas para sacarlos de la oscuridad. Ese concepto ya hace mucho tiempo que cambió. Y ahora, con la pandemia y digamos el vuelco que se dio hacia lo digital y el acceso que mayoritariamente tienen los niños, niñas y adolescentes a Internet, eso ya no va más. Ese concepto de que yo como maestro poseo el conocimiento y los alumnos a través mío van a llegar a ese conocimiento. El conocimiento, cualquier contenido de cualquier materia está en Internet y muchas veces más completo e incluso audiovisualmente más atractivo. La materia de moral, urbanidad y cívica, que está orientada a valores, también justamente a eso iba a preguntarle, me decía mi productor acá, y hay una pregunta que está relacionada con esa. ¿Debería de volver a la currícula? Sí, está en la currícula. Está, lo que pasa es que está, digamos... de una forma bien difusa, no como antes, que era un poquito, o era otro modelo de sociedad que teníamos, porque hoy tenemos una sociedad que me gustaría más adelante también tratarla. ¿Cómo ve usted la educación, el maestro en una sociedad en la que se encuentra ahora, ¿no? Claro, porque esa materia sí se puso hace algunos años. Sí. No sé si fue 2016, 2015, por ahí anda más o menos. Antes de eso estaba como lo que se llamaban los ejes transversales, o sea que supuestamente en todas las materias de alguna manera se tocaba. Pero el punto de cuando se tuvo esa discusión, yo recuerdo haber escuchado a las personas que propusieron o que proponían que se volviera a poner la materia y que de esa manera se iban a fortalecer los valores, etcétera. Pero no nos olvidemos, insisto, que es la familia. Esencialmente, padres, madres o la familia nuclear que tenga el niño, niña o adolescente, la responsable de inculcar esos valores. Porque uno como docente no puede hacer mucho si ya desde la familia hay ciertos valores que chocan con los ideales precisamente que pretende el sistema educativo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, quizás hay que, insisto, no es que nosotros nos vayamos a desentender de eso, indudablemente tenemos un rol, un papel que jugar, pero volvemos al punto, es la familia y no podemos nosotros, no puede ser que haya padres y madres de familia que cuando se da un problema que implica valores en sus hijos e hijas, por proteger al niño, niña o adolescente, vayan a encubrir o a no decir o a hacerle una justificación
como para evitar alguna sanción, disciplina. Eso no puede ser. Y tampoco puede ser que haya padres y madres de familia que acudan a las instituciones educativas y que cuando se da uno de estos problemas digan, mire, le digan al maestro, mire, dígale usted a mi hijo porque a mí no me hace caso. Sí. ¿Bajo qué entorno de sociedad se mueve el maestro y qué modelo de educación se le está dando a esta sociedad? Fíjate que el modelo educativo, lo que pasa es que ahorita es bien dispar, eso es lo que yo percibo, ¿sí? Bien dispar en nuestro país, porque como podemos tener instituciones que están muy a la vanguardia en cuanto a metodologías, en cuanto a recursos, etcétera, y que normalmente las vamos a encontrar, hasta hoy las vamos a encontrar en el sector privado, pero también en el mismo sector privado tenemos instituciones que están bien limitadas, no solo en cuanto a recursos, sino en cuanto a personal, a formación, a acompañamiento, etcétera, ¿verdad? Y en el sector público, pues en el sector público también estamos bastante a la expectativa, ¿verdad? Los colegas docentes que estuvieron antes en esta entrevista, ellos mencionaron una serie de situaciones que se dan, pero es bien dispar. O sea, podemos tener estudiantes que están en instituciones que tienen todos los recursos, la tecnología, la formación de los docentes para acompañarlos a ellos, y también podemos tener otras instituciones que están en un nivel precario, y entonces esa es la expectativa, es que realmente se vaya subiendo ese nivel, se vaya emparejando ese nivel, pero no porque se le baje uno, sino porque se eleve el nivel educativo de los otros. A veces la tecnología no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones que se están acostumbrando a escribir cada vez menos o a leer cada vez menos. Digamos, uno lo percibe. Si uno le puede dar, vaya, leamos este texto y vamos a identificar la idea central. Ya un texto de 3 páginas, ¿por qué tan largo? Entonces, eso es algo que uno dice, bueno, ¿y cuánto es lo que una persona puede llegar a comprender manteniéndole toda la atención? Entonces, ese tipo de habilidades son carencias que también afectan a nivel social. También afectan a nivel social en el sentido de que, si bien es cierto, la educación académica, digamos la parte lógica, matemática, la parte lingüística, pues no son toda la inteligencia, porque ese es otro elemento que quiero a continuación tocar, pero sí ayudan mucho a lograr analizar la realidad y el entorno, ¿verdad? Y esto nos lleva precisamente a que además de ese tipo de carencias o digamos habilidades numéricas, el dolor de cabeza permanente de los estudiantes, que son las matemáticas, normalmente, ¿verdad? Cuando uno dice matemáticas, dice, sí, pero me cuesta, etc. Entonces, ese tipo de habilidades. También tenemos otras carencias, y vuelvo al tema de la inteligencia. Tradicionalmente, nosotros creíamos, o todavía hay gente que le cuesta entender que la inteligencia no es el coeficiente intelectual. Ya desde hace 30 años de lo que se habla es de inteligencias múltiples, ¿verdad? Y esas inteligencias múltiples son inteligencias para la vida. Esto de la inteligencia artificial que se ve como una amenaza para algunos, y en la educación, ¿cómo se puede ver? En la educación puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Eso depende de cómo se oriente su uso, ¿verdad? Entonces no podemos decir, no, alejemos la inteligencia. Es algo que está ahí, es un recurso. Es una realidad que no podemos Entonces, parar, ¿no? Al igual que cuando llegó Internet, puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Pero entonces lo importante es saber cómo utilizarla en beneficio del desarrollo de esas habilidades que queremos en niños, niñas y adolescentes. Me ha encantado la conversación que he sostenido con usted. Espero tenerlo más adelante para seguir analizando estos temas. Y conocer, por ejemplo, me hubiera gustado, por ejemplo, este cuento del asfalto, ¿no? Así, una breve sinopsis. Bueno, ese es el título del libro, y el título viene porque son cuentos urbanos
O sea, se desarrollan en el ambiente de la ciudad, ¿verdad? Entonces, como para contrastarlo con lo rural.